Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Para mí es un placer nuevamente iniciar con ustedes esta disertación y bueno, aspiro que estén trabajando, analizando, debatiendo este conjunto temático de creatividad y productividad en educación. En este caso, o en este momento, vamos a trabajar con la unidad 3, que es productividad y educación. Y nosotros tenemos en este momento un concepto muy general acerca de la productividad y nos habla de que la productividad es un símbolo de rendimiento o bien que permite la eficacia con que se realiza una determinada actividad. Si nosotros lo colocamos sencillamente en el tapete general de lo que es la productividad, una persona productiva es una persona eficiente, eficaz, que desarrolla su trabajo de una manera exitosa y con disposición. La calidad del entorno de aprendizaje es la clave para mejorar los resultados educativos, la importancia del profesor, el alumno y el plan de estudio a la hora de crear un entorno propicio para el aprendizaje. Es muy importante que nosotros en el espacio de la productividad, en el caso de la productividad en educación, ese espacio educativo tenga disposición, motivación, que por supuesto tengamos un plan académico, un plan de evaluación, un plan de formación, acciones específicas e individuales, así, acciones en las cuales todo el grupo, todo el espacio de aprendizaje, sea un espacio de aprendizaje autónomo, un espacio de aprendizaje productivo, un espacio de aprendizaje donde se datan ideas para lograr esa productividad en educación. En cuanto a educación, pues definitivamente hay un gran número de filósofos, de pensadores, de escritores, de políticos, de economistas, de humanistas, de todas las diversas índoles empresariales, organizacionales, que hablan acerca de la educación. En este sentido, todas las mujeres y los hombres tienen derecho a la educación, articulado y protegido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reconocido como uno de los 5 derechos culturales básicos. El derecho a la educación proporciona a los individuos y las sociedades las capacidades y conocimientos críticos necesarios para convertirse en ciudadanos empoderados, capaces de adaptarse al cambio y contribuir a su sociedad, a su economía y la cultura. Yo he venido en toda esta semana haciendo un debate en mis espacios de aprendizaje, en mis espacios de clase, con respecto a este tema tan importante. Porque tal vez algunas personas consideran que la educación no es tan importante eh, y no colocan a la educación como el pilar fundamental de la sociedad. Y miren, dice que es uno de los 5 derechos culturales básicos. Y yo explicaba en mi espacio de aprendizaje que yo decía, bueno, ¿cuáles son los 5 aspectos fundamentales para el ser humano? Entonces, tú hablas de educación, hablas de salud, hablas de vivienda, hablas de trabajo y hablas de todo lo referido a calzado, a alimentos. Vestido tiene que ver con alimentos y los alimentos. Entonces, yo les explicaba, cuando tú te levantas tienes un techo, ese es el principio básico, donde puedo dormir, donde puedo descansar, donde tengo mi espacio individual, ¿ok? Luego, por supuesto, tengo que vestirme, porque vestirse y calzarse, porque usted no sale a la calle sin su vestido. Debo alimentarme, porque el alimento me permite tener energía, tener salud. Me educo, ¿verdad? Porque debo estar en espacio y el aprendizaje es a lo largo de toda la vida. Debo tener trabajo, debo tener mi trabajo laboral donde yo puedo obtener el dinero, ¿verdad? Ese dinero que me permite a mí ser parte de una sociedad trabajadora y organizada, y debo tener salud. Siempre en todos los espacios, no en todos los mundos, los países que realmente, los países desarrollados, que realmente consideran a la educación como prioridad fundamental, invierten en la educación. Y es lo que nosotros estuvimos hablando la semana pasada con la sociedad del conocimiento, la industria de la sociedad del conocimiento. Tenemos aquí también las características de la productividad en educación. Y en este sentido, yo me caso, ¿sí? Fundamento mi teoría con Gulaber en 1981. Él me habla de 4 espacios o procesos que se desarrollan en este modelo de productividad. El caso de la actitud del estudiante, del ambiente donde se aprende, del aprendizaje y de la enseñanza.
De la actitud del estudiante, creo que la actitud del estudiante no solamente el estudiante, sino el maestro. La actitud tiene que ver con las capacidades, con las potencialidades, y la actitud tiene que ver mucho con el entorno donde yo también me desarrollo. Buenas tardes, profesora Liliana, un placer. Ok, continuamos aquí. La actitud del estudiante, entonces, en este modelo es fundamental para que se pueda desarrollar con eficacia, cuando se pueda desarrollar de forma integral todo lo correspondiente a esa productividad educativa. El ambiente donde se aprende, el entorno, los patrones culturales, los patrones económicos donde yo me desarrollo, no solamente en el ambiente educativo, en el ambiente personal, en el ambiente familiar, en el ambiente laboral. Incluso nosotros en educación lo hablamos acerca de la triada, la escuela, familia, comunidad, donde todos participamos en ese proceso de educación. Tal vez algunas consideren, y por eso viene luego de estos dos momentos del modelo, viene el aprendizaje de la enseñanza, que yo solamente aprendo con el maestro, no, es que el aprendizaje se desarrolla en todos los espacios, porque cuando yo soy una persona creativa, cuando yo tengo innovación, cuando en mi espacio, ¿verdad? Desarrollan mi talento, me permiten potenciar esa capacidad que yo tengo para el razonamiento lógico-matemático, para el lenguaje y la comunicación, para todo lo que tiene que ver con la otra parte, yo le digo el otro lado de nuestro cerebro, que es donde usted desarrolla todo lo que tiene que ver con lo cultural, con lo musical, con lo artístico, y por supuesto ese proceso de enseñanza. Y cuando yo hablo de proceso de enseñanza-aprendizaje, yo también puedo decir que nosotros tenemos que ser, nosotros como estudiantes y nosotros como maestros, tenemos que ser autodidactas, investigadores. Ese investigador que siempre está en búsqueda de ese conocimiento, de cómo yo hago para explorar, para descubrir, para innovar, y sobre todo, porque es fundamental, de cómo yo sistematizo mis aprendizajes a partir de la escritura, a partir del diálogo con otras personas, con otros compañeros de trabajo o con otros integrantes de tal vez del mismo campo laboral que me permitan mejorar ese proceso. Por eso es que cada vez yo los exhorto, nos queda una sola clase, yo los exhorto a participar en estos espacios, porque tal vez es la única forma en que podamos encontrarnos y que podamos tener un diálogo que nos haga enriquecer nuestro conocimiento, porque a veces la virtualidad tiene ese momento, ¿no? En el cual si yo me siento dispuesto a participar, a escuchar, a observar, porque nos estamos viendo, en el caso de la profesora Liliana no la veo, pero sé que está allí, nosotras podemos participar en un diálogo, y cuán maravilloso sería si estuviésemos todos aquí en este momento dialogando y haciendo una disertación participativa, transformadora y liberadora de este tema tan importante. Profesora Liliana, buenas tardes. Profesora Liliana, nosotros pues ya, ¿usted terminó sus actividades o es la que usted es la que me escribe a mí? Yo ya monté mi actividad. Ok, ¿y qué te pareció ese banco de preguntas? No, tú estás trabajando con, Hicimos la actividad 1 y la 2, ok. que era el marco conceptual, y el segundo era la reflexión crítica. Sí, la reflexión crítica, muy bien. Ahorita, para este segundo, para esta unidad, ustedes van a trabajar con un banco de preguntas. Entonces, para mí es muy importante que ustedes desarrollen esa actividad porque no es algo que sea netamente teórico. Por supuesto, yo les coloco a ustedes un conjunto de material de lectura, porque es importante nutrirse, investigar antes de responder las preguntas, pero eso es tipo una reflexión. Ojalá, les repito, que pudiésemos tener la presencialidad y yo poder escucharlos. Son 15, creo que son 15 preguntas que usted va a explicarlas con sus propias palabras y de acuerdo a su experiencia. Ok, continuamos aquí. La educación en la cultura. En este espacio nosotros tenemos tres: la educación en la cultura, la educación en el desarrollo económico y social y la educación en el proceso social. En la educación en la cultura, y cuando nosotros hablamos de cultura, muchas veces las personas piensan que cultura solamente son esas manifestaciones artísticas o manifestaciones culturales, ¿no? La cultura viene en todo. Dice que la cultura es el conjunto de bienes y valores que ha creado el hombre a lo largo de su vida en interacción con la naturaleza y en interacción con la naturaleza y la sociedad. Notablemente es así. Todo, absolutamente todo lo que nosotros tenemos bajo nuestra presencia son esos patrones culturales. El patrón cultural define nuestra personalidad.
porque de acuerdo a donde nosotros nos desarrollemos, las costumbres, las tradiciones, esos espacios, e incluso indudablemente tiene una relación profunda con la educación y la cultura, porque es la que nos cumple o que nos permite desarrollar ese proceso histórico y hacer un marco, ¿verdad? Un marco en el cual nosotros podamos establecer nuestras normas, nuestros conocimientos, nuestras creencias, nuestras instituciones políticas y sociales, nuestras técnicas, con el fin de que nuestras generaciones sean cada vez mejores y distintas. Y nosotros podríamos decirlo, el caso de la cultura de los países asiáticos y la cultura de nuestros países, los países latinoamericanos. Y notablemente hay una gran diferencia entre estos dos países. Buenas tardes, profesora Digna. Bienvenida, bienvenida. Estamos aquí. Buenas tardes. ¿Cómo está? Seguimos aquí. Bien. Entonces, yo lo que les venía diciendo es que es fundamental que nosotros, sobre todo en el caso de los maestros, en el caso de ustedes, que a pesar de que la semana pasada, el encuentro pasado, yo escuchaba algunas que seguían en aula, pero están desarrollando una maestría en gerencia educativa, no significa que el que está en aula no es un gerente. Todos somos gerentes de nuestros propios espacios, porque somos esos líderes educativos que vamos a buscar la transformación social a partir de la educación. Y la cultura es definitivamente y de forma impostergable, nosotros necesitamos que los maestros asuman el rol que les corresponde dentro de la sociedad. Nosotros, yo sé que tenemos algunos compañeros que están en otros países, están en Colombia, están en algunas provincias de Colombia, están en Ecuador, están en Perú. Eso es lo maravilloso y lo excepcional que tiene nuestra universidad, pero yo considero que en el caso de nosotros, sobre todo Venezuela, Colombia, sabemos que nuestra profesión tal vez no es la mejor valorada desde el punto de vista económico, pero eso no dista de nosotros tener la disposición de hacer nuestro trabajo, y nuestro trabajo es transformar esa educación, transformar la cultura desde sus raíces. Que si nosotros hablamos de transformar la educación, la cultura de nuestras raíces, es no deslastrarnos de la tradición, de la tradicionalidad. Y lo digo en qué sentido, porque sucede que algunos maestros se sienten tan innovadores, tan tecnológicos, tan llenos de esa vitalidad, que olvidan realmente cuál es nuestro papel. ¿Cuál es nuestro papel? La formación integral. Y la formación integral vale, por supuesto, lo académico, lo educativo, los contenidos temáticos, el objetivo, los planes instrumentales, actitudinales, pero yo tengo que asumir el ser. Y entonces, cuando hablamos del aprender a ser, el aprender a aprender, el aprender a hacer y el desaprender. Entonces, nosotros asumimos ese proceso continuo autónomo del desaprender. Buscamos la manera de que nuestros estudiantes sean cada día mejores en el razonamiento lógico-matemático, en la lectura, en la escritura, que reconozcan su entorno, dónde estoy. Y yo les voy a dar un ejemplo. Yo trabajo en dos colegios aquí en San Cristóbal, y en Castellano de Literatura hay una parte del punto de vista gramatical que es el sustantivo. Entonces yo le decía a los estudiantes, llegamos al sustantivo, pero el gentilicio, ¿sí? Sustantivo de gentilicio. Y yo le decía, por favor, ¿cuáles son los municipios del estado Táchira? Entonces, imagínate, hay uno que salió con Miranda, el otro con Anzoátegui, el otro con El Vigía. Yo le decía, pero oye, esos son de primero y segundo año. Estamos, no estamos en primaria. Y en primaria ni siquiera podría excusarlo, porque siempre estamos viendo historia y geografía de Venezuela. Y deberíamos ver nuestra historia local. Y a veces nosotros como maestros nos olvidamos de lo local, de lo que es nuestro, de lo autóctono. Y bueno, comencé a hacer un proceso de exposición. Entonces, decían, profesora, pero es que eso aquí en Venezuela se llama GHC. Eso es de GHC porque es Geografía, Historia de Venezuela y Formación Ciudadana. Y yo le dije, no, porque usted, en el momento que usted sale a exponer, en el momento que usted me entrega su trabajo de investigación, usted está escribiendo, ¿verdad? Usted está escribiendo y está, me imagino yo, que después otra anécdota tengo, me imagino yo que cuando usted está escribiendo, usted está, este municipio, Rafael Urdaneta, Rafael Urdaneta queda en la frontera del estado Táchira, a cuántos kilómetros, sus tradiciones, sus costumbres, su religión. Y lo hago, ¿no? Y entonces pasa un estudiante y me entrega, me dice, profesora, yo hice el trabajo, me entrega Miranda,
Miranda es un estado de Venezuela. Yo le había dicho municipio Francisco de Miranda. Y yo le decía, no, impresionante. Otros niños copiaron por copiar y entonces colocaron, no recuerdo ahorita la palabra exacta, pero tacos. Entonces, la tradición, los tacos con guacamole. Y yo, disculpe una pregunta, ¿usted alguna vez, y rabadillo, ¿alguna vez usted ha comido? No, profesora, ¿y usted cree que eso? Pues, profesora, pues no. Yo no conozco el rabadillo. Es decir, nuestros estudiantes a veces desconocen incluso la cultura de nuestro propio espacio de la localidad. Eso nosotros debemos hacer en educación, porque ese es el papel que debemos cumplir. Mire, dice, el papel que cumple la educación es inseparable del proceso histórico, de la cultura imprescindible para formar conocimientos, creencias, normas morales, instituciones sociales y políticas. Esa es nuestra función y a veces las olvidamos y a veces consideramos que si yo soy de matemática, entonces yo me coloco esto el de los caballos, soy de matemática y yo, no, nosotros tenemos que buscar tener una formación integral con lo que esté, con el curso, con la materia, con lo que yo esté trabajando. Yo tengo que hablar desde la visión general hasta lo particular para que mi estudiante se, mm, se adapte, transforme su vida de acuerdo a los espacios en donde se encuentra. En la educación, en el desarrollo económico y social, nos habla que sin educación no hay desarrollo económico y que sin este no puede haber un proceso educativo. En efecto, si la ciencia produce conocimiento, es la educación lo que lo difunde y hace posible su aplicación a tareas prácticas de producción y desarrollo económico. Mejor no lo podemos decir. Definitivamente para nosotros es totalmente fundamental que la sociedad, que el gobierno, pero la base, que también son nuestros pueblos, nuestras comunidades, nuestros padres, nuestros representantes, nosotros mismos. Y por eso yo les hablaba, creo que en la clase pasada, acerca de la psicología positiva, pero la psicología positiva del maestro. ¿Cómo hago yo para cada día abrir mis ojos, agradecer a Dios, primeramente porque estamos sanos, porque nos estamos despertando, porque nuestro corazón late, pero ¿cómo hago yo para que mi sabiduría, ¿verdad? Para que mis conocimientos y por supuesto para yo poder aprender del otro, del que está allí, se logre, se produzca de manera efectiva, que realmente haya riqueza en el país, un crecimiento económico y social, cultural y sobre todo de valores. Miren, sin educación no hay desarrollo económico. Eh, Hay una lectura muy interesante, se llama El cuento de la cebolla. Entonces, en el cuento de la cebolla, hay un espacio en la India donde las cebollas las sembraron con los árboles frutales y con todo lo maravilloso que tiene que ver con las plantas medicinales, con los árboles frutales, y ellas fueron creciendo muy bonito. Incluso dice la historia, este cuento, que ellas comenzaron por dentro. Recuerden que la cebolla tiene como un corazón y era un cristal o un diamante muy hermoso que cuando la luz del sol llegaba a ese espacio, a ese vivero, por decirlo de esa manera, ellas destellaban luces muy hermosas. Entonces, las personas, los que están dentro de los campesinos, decían, pero ¿cómo es posible? No, eso no es normal en las cebollas no pueden brillar, tenemos que quitarlas o tenemos que acabarlas. Entonces dicen que llamaron a un sabio que decían que era como un ecologista y que el ecologista tenía el lenguaje de la cebolla, se sabía comunicar con ellas. Entonces, ¿qué le explicaba? Que les preguntaba que el por qué ellas destellaban esos colores tan hermosos. Entonces ellas decían que porque eran auténticas, se sentían felices en el espacio donde estaban creciendo, se estaban produciendo en un sitio donde ellas nunca habían estado y que eso les hacía sentir felices y que por eso ellas lograron que su corazón se convirtiera en un cristal. Pero cuando vieron y entendieron que la gente no les gustaba, que ellas no encajaban, ellas comenzaron a colocar capas. Dicen que incluso las más tímidas comenzaron a no colocar una, ni dos, ni tres, sino cuatro, cinco y seis. Y entonces que por eso es que cuando las personas dicen que cuando nosotros los seres humanos quitamos las capas de la cebolla y picamos, lloramos. Lloramos porque entendemos que ya las cebollas ya no son iguales. Entonces yo le decía a mis estudiantes, sí, nosotros en algún momento hemos sido cebolla. Y sí, sí lo somos, porque dejamos de ser auténticos y no permitimos que nuestros estudiantes se conviertan en eso, una cebolla hermosa, ejemplar, sino comenzamos a etiquetarlos o a colocarle capas o incluso
tan difícil es no solamente colocarle capas, sino que lo comienzas a etiquetar y comienzas a decirle, no sirves, no puedes, no debes hacerlo, le tacha en el cuaderno. Y eso hace que el estudiante vaya colocando capas y ya esa persona expresiva, emotiva, que tenga esa, que no sea una persona introvertida, sino extrovertida, que le encante debatir, opinar, escribir, imaginarse a partir de los cuentos, a partir de las novelas, a partir de los escritos, de la poesía, de los mitos, de las leyendas, tantas cosas que nosotros podemos hacer en la educación. ¿Para qué? Y ahí voy. Por eso le digo, sin educación no hay desarrollo económico, porque cuando usted forma un estudiante auténtico, un estudiante original, un estudiante que ame educarse, usted va a tener un gran profesional, un excelente profesional, un excelente administrador, contador, un licenciado, un arquitecto, un ingeniero y más aún un mejor ser humano, porque cuando usted hace un buen profesional y lo hace desde todo su ámbito, ¿verdad? Desde todo su modo, ellos son más participativos, son más colaborativos, son más armoniosos, son más respetuosos, son más leales, son más justos, siempre están buscando la libertad, la equidad, la justicia, tantas cosas. La ciencia produce el conocimiento, pero somos nosotros quienes la difundimos. Y si nosotros no estamos enamorados de nuestra profesión y si nosotros no creemos que a partir del conocimiento podemos desarrollar un país más próspero, un país más feliz, ¿verdad? Porque a pesar de que la felicidad es intrínseca, nosotros podemos buscar que entre nosotros, entre todos, seamos felices a partir de la ciencia, del conocimiento y, por supuesto, de la aplicación en la educación. Y hablamos de la educación en el proceso social. Y el carácter social del proceso educativo radica en el uso de la educación como medio para optimizar las potencialidades del trabajo humano. Y nuestro autor los identifica en tres funciones sociales. El primero, la producción de mano de obra calificada. Segundo, la socialización de la mano de obra. Y tercero, la generación de la ideología. Y a pesar de que está de último, yo podría darles una explicación muy somera de la generación de la ideología. Si nosotros tenemos un Estado, hablando de Estado como gobierno, el Estado que nosotros, que eso es algo bastante, eh, eh, por decirlo de esta manera, llamativo, que está al ojo visor a nivel mundial, no solamente venezolanos, sino en todos los países, es que nosotros escogemos a nuestros legisladores, nosotros escogemos a nuestros gobernantes y dependiendo de nuestro gobernante viene la educación. Si yo tengo un gobernante que está claro, que tiene bien definido en su proyecto nacional, en su proyecto de trabajo para mejorar las condiciones de su pueblo, el primer punto es la educación, porque la educación me permite a mí transformar, crear, actualizar, innovar esa mano de obra calificada. Si yo soy un rector de una universidad, pero yo tengo todas las condiciones económicas, estructurales, de infraestructura, tengo profesionales calificados, yo siempre estoy buscando la manera de innovar ese pensum de estudio, ese pensum que me permita a mí adaptar ese pensum a lo que me solicita y me exige la sociedad que nos formó a nosotros. Yo me gradué en el 2003, así que casi este año estoy cumpliendo 24 años 24 años graduada, y si yo me voy hoy a la Universidad de los Andes, incluso yo tengo aquí el doctorado en educación, pero soy profesora de castellano y literatura y comencé la maestría en literatura latinoamericana del Caribe. ¿Por qué? Y miren que es lo mismo que yo les estoy diciendo a ustedes. Yo puedo hacer ahorita un postdoctorado y tenía la oportunidad de hacer la maestría. Si yo estoy dando clase de castellano y literatura, ¿para dónde me voy? Para irme a la cúspide del postdoctorado, que por supuesto me va a generar conocimiento y va a generar transformación en la sociedad, o me voy a la maestría en literatura latinoamericana del Caribe, que me va a permitir entre la teoría y la práctica, porque doy clase de castellano, poder mejorar y abordar mi trabajo de maestría, mi trabajo de investigación hacia mis estudiantes, hacia mi entorno educativo, que va a hacer que yo transforme esa literatura que te duerme, que no quiero, la literatura clásica, la literatura moderna, tantas cosas que yo pueda hacer, porque nosotros estamos buscando para eso, socializar la mano de obra. Y cuando yo hablo de socialización, y nosotros así lo entendemos, nosotros buscamos que todos nosotros logremos integrarnos a esa producción
y a esa socialización de la mano de obra, que cada día nosotros logremos bajo una estructura de planificación donde haya un conjunto de herramientas, de acciones que me permitan que ese proceso cada día sea más innovador, cada día sea más creativo, que no nos podamos, que no nos tengamos que quedar sencillamente en lo que generó el jefe, por ejemplo, nosotros, en el caso de las escuelas, lo que generó el directivo y el equipo coordinador, sino lo que yo también produzco, no solamente para mi espacio de mi entorno de aprendizaje, sino para lo que está fuera, para aquellos que están fuera de mi ambiente, que son mis padres y representantes, que son mis coordinadores, que es mi entorno, porque a veces solamente creemos que mi entorno es el ser humano, no es que mi entorno solamente es el ser humano, es todo lo que tiene que ver con el ambiente, con la naturaleza, con el de la esquina que tiene la farmacia, con el de la otra esquina que tiene la carnicería, con la señora que está en la cantina, con las cocineras de la pat, con las cocineras, con el personal administrativo, con el personal obrero, con todo lo que significa ese proceso social, porque ese proceso social estamos todos integrados en uno solo, siempre en función de mejorar la calidad educativa en cada uno de nuestros espacios. Antes de finalizar con este pensamiento que les traje, quisiera que la profesora Digna o la profesora Liliana, si tienen algo que agregar, alguna recomendación, algo que les haya pasado, para mí es importante también pues poder escucharlas. Escuché las anécdotas, las últimas. ¿Ok? Yo tengo un poco de tiempo que no ejerzo, pero en el ¿Ok? tiempo que ejercí, tuve pocas experiencias, así vamos a llamarlo, que me hagan acordar así, que me hagan o reflexionar, ¿no? Con azuquita. Ajá. Ajá. Pero, este, como dice usted, creo que en algún momento de nuestras vidas todos fuimos cebolla, ¿no? Así es. Todos, o como dice esta parábola, esa reflexión, todos fuimos cebollas y porque en algún momento, en algún momento de nuestra vida dijimos, hicimos, actuamos y, y alguien lo vio mal, pues. ¿Sí? Así Alguien es. lo vio mal y pues ya nos cubrimos para protegernos y entonces Sí. nos cohibimos de decir cosas y en este caso como esta materia de crear, de innovar, de producir cosas nuevas, entonces nos colocamos esas capas para protegernos, pero yo creo que esa a lo mejor no es muy buena idea, pero porque siempre es importante crear, innovar, pensar. Así es. Creo que siempre es un buen momento para hacer cosas diferentes o para crear cosas diferentes y más a nuestros estudiantes. Crear cosas diferentes, innovar en las clases, en la planificación, en las estrategias, en los métodos que usamos para hacer llegar el mensaje y que el mensaje sea significativo. Así es. Así es. Muy bien, profesora Digna. ¿Y usted no está trabajando en este momento? No, profe, como le comenté, yo estoy en Venezuela visitando a mis padres, Ah, vivo en ¿verdad? otro vivo en Panamá desde hace 7 años, pero la luz se va mucho, profe, Sí, sí. y todo lo hago por mi celular, tanto así que el mapa conceptual intento hacerlo en la computadora porque Sí. tengo que conectar la computadora a la corriente y cuando se va, pues la computadora también se me apaga porque hay un Ok, problema con la batería también. ok. Entonces ya yo no sé cómo terminarlo y anoche casualmente yo dije, no, ya esta es mi última herramienta. Y pensé, yo dije, lo voy a hacer a mano, lo Exacto, escaneo con lo mi pensamos celular, igual. lo escaneo con mi celular y se lo voy a enviar, lo voy a hacer bien, lo voy a terminar bien bonito porque ya Exacto, empecé y lo voy a escanear y voy a intentar en el momento que haya electricidad pegarlo a Word y enviárselo de una vez, o sea, que no me quede tiempo ni de por nada supuesto. y pues enviarlo es la única forma que puedo hacer porque en este estado hay muchos problemas, se va bastante, o sea, Muchas gracias. no es que la quitan 2 horas, sino que un tiempo prolongado. Claro, Y bueno, profesora Dina, pues de verdad la felicito, porque en el momento que usted dijo, no, o sea, me apague yo a mano, y exactamente es lo que usted hizo, porque usted está utilizando su creatividad y yo está, dije, no, profe, es así que ajá, lo voy a hacer a mano. Hasta le voy a escribir una nota así como cuando uno le entrega un examen, dije yo. exacto. Y que le dice, ay, profe, ya no me sé más Sí, nada, que no sé qué más. sí, sí. Bueno, yo dije, sí, profe, mire, esta es mi última.
herramienta, hacerlo a mano. Y bueno, ya llevo yo con la mitad y pues ya Qué bien, qué bien, seguramente ahora te lo envíe. Dios qué primero, bueno. que me Amén, deje la electricidad y el por internet. supuesto. Así es, profesora. Mire, su anécdota nos ayuda a todos y nos hace entender cuando el maestro tiene vocación, tiene disposición y entiende, se llama la resiliencia. Usted no se va a quedar ahí, usted no se va con el problema. Usted está utilizando su creatividad. Cuando usted utiliza su creatividad es porque usted, ante un problema, usted le busca una solución. Usted no dijo, bueno, ya que no hay electricidad y la computadora, pues no lo hago. No, usted dijo, si no es de esta forma, la hago de otra, pero lo hago. Y es lo que nosotros tenemos que hacer a nuestros estudiantes. ¿Ok? Sí, así mismo. Hay que buscarle solución al Exacto. problema. Me alegra, Sí. profesora. Entonces, creo que me va a encantar ver ese mapa hecho por usted, por supuesto que sí. Y colóqueme la notica, que eso Seguramente. también me gusta. Eso me llena de muchísima Profe, energía. lo voy a poner hasta las caritas, así como me Por vean a mí. supuesto. Ay, Profe, no sí. me vayas a reprobar. Sí, Dios mío. Ok, muchas gracias, profesora Digna. La profesora Liliana, si se encuentra por allí. Sí, la señal donde estoy me saca periódicamente Ok. de la conectividad, Ajá. pero alcancé a escuchar una Gracias. parte de lo que socializaba Dina Ajá. y con el inconveniente que se le viene presentando. Y pues hacia allá apuntaba la materia a mí, liderazgo e innovación, pues me ha parecido chévere, sobre todo como por la práctica, la aplicabilidad que uno le puede dar, ¿no? Así es. También, también, como le comentaba la anterior clase, esa oportunidad de hacer una maestría, eh, cree uno que en su momento dice, no, esto es un compromiso grande que quiero y hay ciertos riesgos que uno se toma, ¿no? Pero en la Ajá. medida que en el proceso que llevo esa maestría, en la medida que continuamente nos invitan a hacer mapas mentales, mapas conceptuales, haga una reflexión crítica, haga un ensayo, haga una articulación, etcétera, etcétera, uno cree que no va a ser tan bueno Ajá. en el desarrollo de estas herramientas. Pero vea que ya en este momento uno siente una satisfacción. ¿Por qué? Porque esto que uno aprende ya está, lo puede llevar al aula de diferentes maneras. Entonces yo le llevo al chico el esquema del mapa, le doy cierta información, le digo, cree el resumen, y ese resumen se hace en este mapa, etcétera. Entonces veo cómo he aprendido desde acá y estas Exacto. herramientas me han sido Así útiles es. para llevarlas a clase, hacer el trabajo creativo, actualizado y proyectar al muchacho. Él va hacia la educación superior y él también tiene que prepararse en este manejo de estas herramientas. Profesora, se te perdió el audio. Hola, profesora Liliana. Bueno, es que ella, como lo dice, bueno, va intermitente su explicación. Me parece bastante interesante lo que ella está conversando porque definitivamente es así. Nosotros en cada espacio educativo vamos avanzando con nuestros estudiantes, vamos buscando la manera de ir transformando y que ellos, y poderlos preparar, sobre todo eso, prepararlos para la universidad, donde estemos, si estamos en primer grado, si estamos en inicial, si estamos en educación básica, en educación media, tenemos que buscar la manera de prepararlos para esos momentos. Y en esa preparación, si nosotros tal vez tuvimos algún tipo de debilidad, algún tipo de vacío conceptual, metodológico, instrumental, nosotros también lo buscamos. Miren que en este caso yo a ustedes les estoy presentando, va a estar colgado allí o subido a la plataforma, al aula educativa. Esto es una infografía. Entonces yo busco de la mejor manera, tratar de colocar tal vez lo más importante, las ideas principales y que podamos hacer esa disertación, pero hacerla de una forma creativa. Entonces, bueno, para finalizar, yo quiero leerles esta frase o este pensamiento que corresponde o que se desarrolló en la Organización de los Estados Iberoamericanos en el 2021 y dice, hay que incrementar la relevancia de la educación superior para el mercado laboral. Es necesario incentivar el aprendizaje a lo largo de la vida y alinear los perfiles de los graduados de educación superior con las necesidades del mercado laboral.
Y realmente gran parte de lo que nosotros tendríamos que revisar y cuando hablamos de nosotros, hablamos de nuestra sociedad, lamentándolo mucho, hay personas que están en los cargos que no les corresponden, primeramente porque no tienen perfil y seguramente porque perdieron la vocación, perdieron la vocación, perdieron la disposición, perdieron el compromiso, perdieron la energía. Y hay muchos como nosotros, tal cual como usted, la profesora Digna, la profesora Liliana y todos aquellos que están incorporados en esta maestría, que sí estamos en búsqueda de mejorar y de transformar la educación a partir de nuestros conocimientos. Porque ¿qué estamos haciendo ahorita? Haciendo una inversión en educación. La universidad tiene un pago, un monto que nosotros estamos cancelando para nosotros educarnos. ¿Para qué? No solamente para obtener el título. Estoy completamente segura que aquellos que están aquí no solamente es para obtener el título, para obtener un porcentaje, tal vez en mi mercado laboral, pues en el caso de la profesora Digna, que ella explica, yo no estoy trabajando, lo estás haciendo para ti y para llegar, para que cuando llegue tu momento, tú puedas tener los conocimientos necesarios para ir a aplicar, a trabajar, a transformar. Entonces, las universidades, y yo agradezco siempre, siempre lo hago público y con mucho orgullo, por ejemplo, en el caso del INC, tiene... tiene estudios de posgrado que nos permiten a nosotros ir avanzando a esa sociedad del conocimiento. Pero hay universidades que se quedaron con el currículo amarillo, el vacío, en el que nosotros tuvimos en el año 80, en los años 90, donde la vida era distinta, donde el crecimiento social, el crecimiento político y económico y cultural es totalmente distinto al que tenemos hoy en el 2023 o en el siglo XXI. Una sociedad en la cual nos llama, pero y nos lleva a la fuerza. Sí, es como que nosotros estuviésemos entrando en un tren con mucho tropel, vamos allí todos tratando de, algunos, de salir de ese montón y ser realmente un buen educador, un excelente educador, con una gran vocación y con una gran disposición. Otros andan buscando cómo escalar para poder, no sé, mejorar su condición económica, y otros están así, con esas barreras y esos impedimentos y esos obstáculos que primeramente son mentales. Entonces, la poca energía, la apatía, el conformismo. Ojalá podamos tomar estos, ¿verdad? Que están apáticos, que tienen esa barrera y sumarlos a nosotros, a los buenos, a los que sí queremos una mejor sociedad, una sociedad que se vaya educando a lo largo de la vida, que podamos ir y así como está mi persona y así como muchos de ustedes van a poder lograrlo en universidades, integrarnos, ingresar a las universidades, alzar nuestra voz con conocimiento teórico, con conocimiento filosófico, con conocimiento metodológico, para poder transformar y alinear esos perfiles a la sociedad que nos los exige, a tener unos mejores administradores, arquitectos, ingenieros. Por supuesto que nosotros tengamos unos buenos legisladores y gobernantes, porque es que ellos también deberían formarse. Eso también debería estar allí para que nosotros podamos tener un proyecto nacional que nos permita realmente tener un desarrollo social para todos. Entonces, eso era lo que yo quería trabajar con ustedes en el día de hoy. Les repito que la unidad 3 allí está dispuesta en el aula virtual, es un banco de preguntas donde ustedes ahí está el material también de apoyo. También esto les va a ayudar muchísimo, por eso es que me encanta que estén, por ejemplo, ustedes dos aquí y los otros que nos están escuchando, que nos permita a nosotros desarrollar esas preguntas con nuestras propias palabras, y que esa forma de escritura, si ese momento donde usted se sienta, lee la pregunta y la desarrolla, le permite a usted reflexionar acerca de lo que usted está haciendo, porque realmente las preguntas no son preguntas cerradas, son preguntas muy abiertas que van de acuerdo a lo que usted está realizando, y a lo que usted quiere hacer. ¿Dónde yo me veo dentro de 10 años? ¿Dónde yo me veo en este momento en la formación de mis estudiantes? ¿Cómo puedo yo mejorar esa productividad en educación? ¿Cómo puedo hacer que cada día tengamos una mejor calidad educativa? Y para profesora Liliana y todos aquellos que están conectados, nosotros voy a abrir otra vez el límite de la entrega de la primera unidad, unidad 2, principalmente por la situación de la energía.
Entonces, bueno, que pasen muy buenas tardes, muchas bendiciones para ustedes y bueno, estamos siempre a su disposición, tanto en el aula virtual como en el grupo de WhatsApp. Nos queda un solo encuentro, así que aspiro que en el último encuentro estemos todos incorporados. Profesora Liliana. Muchas gracias, profe, muy amable. Yo ya logré subir la actividad 1 y 2, ¿no? Qué bueno, me alegra. Vamos a ir revisando. Pasa que algunos, la gran mayoría no lo había hecho, sobre todo por problemas de conectividad y situación eléctrica que estamos viendo aquí en el estado. Ha sido un placer. Feliz tarde para todos.